Hola, ¿qué tal si pensamos en qué pensamos y qué sentimos respecto a las muertes por coronavirus de personas conocidas con las que no tenemos un vínculo afectivo? ¿Cómo nos han impactado estas noticias? Te invito a investigar tus pensamientos y emociones respecto a este tema. Soy Adela Jara, psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitiva de pareja y familia. Vamos a conectarnos con nuestras emociones. ¿A qué edad te enteraste de la muerte de alguien? Si tienes entre 18 y 20 y tantos años y ningún familiar ha muerto, es bien probable que te hayas enterado de la muerte de un familiar o conocido de un amigo, por ejemplo, la muerte del abuelito de un vecino. Y si tienes 25 años o más, en el camino te habrás enterado de la muerte de algún familiar, aunque no tengas un vínculo con él, un familiar que murió de una enfermedad terminal, murió por accidente, por negligencia médica, por suicidio o por alguna otra razón. También puede ser que hayas conocido la muerte de un ser querido desde la infancia. Y es así como te enteraste de que la muerte ocurre a cualquier edad, por muchas razones y por varias circunstancias. Como hoy nos centraremos en revisar cómo nos sentimos cuando nos enteramos de la noticia de la muerte por coronavirus de una persona con la que no teníamos un vínculo afectivo, vamos a repasar cómo estamos sintiéndonos desde marzo. Un día, en plena cuarentena, te enteraste de la muerte de alguien por coronavirus. En los días siguientes, otros amigos y amigas te contaron que también se enteraron de la muerte de alguien por coronavirus, de alguien conocido. Y al margen de que esa persona hubiera tenido más de 90 años o fuera joven, lo cierto es que todo lo que veías en la televisión ahora tenía nombre y apellido. Tú tenías en tu mente la imagen de una persona conocida que moría por coronavirus. Quizá esa persona era un ex vecino, quizá lo conociste en la universidad, o de repente es una persona que hace 10 años no ves. De repente el tío de un amigo, un familiar de un vecino. Esa persona que falleció podría haber sido alguien a quien conociste en la última reunión social a la que asististe, alguien de tu universidad, alguien de tu antiguo centro de trabajo, el familiar de un conocido. Lo cierto es que la muerte había llegado a nuestra mente y esa persona con la que no tenías un vínculo afectivo ya estaba presente en tu mente. ¿Qué empezaste a pensar? ¿Qué emociones vinieron? Quizá la pena al imaginarte el dolor de su familia, quizá la ansiedad al preguntarte ¿y si le pasa a algún familiar? ¿Y si me pasa a mí? ¿Qué queda en nuestra mente después de enterarnos de la noticia de muerte por coronavirus? Primero compartiré cómo me impactaron algunos internamientos y algunas noticias de muerte de personas conocidas y luego compartiré los testimonios de otros. Al inicio de la cuarentena me enteré que el heladero, el señor que vendía helados en la puerta del nido al que asistía mi hijo, había sido internado y necesitaba un respirador porque su diagnóstico era coronavirus. Me acordé que era un señor amable, un señor al que había visto hace poco. ¿Cómo podía haber enfermado si la semana anterior lo había visto yo por aquí cerca? Me puse a pensar en su familia, en si el dinero recolectado habría sido suficiente para salvarlo. Felizmente, este señor se salvó del coronavirus y pronto lo volveremos a ver seguro vendiendo sus helados. Y los vecinos seguiremos ayudándolo. Hace un mes me enteré de la muerte de un ex vecino que tendría más de 90 años. Este señor murió de coronavirus y lo que yo sabía era que tenía 4 o 5 hijos. Lo primero que pensé fue en cómo se sentían esos hijos que al vivir algunos en el extranjero no iban a poder venir a un velorio, no iban a poder estar entre él y no iban a poder empezar a vivir su duelo acompañándose como hermanos. Y cuando me enteré de la muerte del padre de una amiga de colegio, sentí muchísima tristeza al imaginarme su dolor, su impotencia por no poder abrazarlo, por no poder hacer un velorio, por no poder recibir un abrazo, ella,
por no poder compartir su dolor en vivo y en directo. Y se me vinieron más preguntas sin respuesta, más recuerdos de duelos, porque la muerte, cuando nos enteramos de la muerte de alguien, también nos vienen recuerdos. La muerte nos puede sorprender o puede llegar sin previo aviso. Todos sentimos emociones. Las noticias por COVID, las noticias de muerte por COVID nos impactan porque inmediatamente viene a nuestra mente la imagen de una persona con nombre y apellido. Esa persona tenía sueños, tenía una vida, tenía una familia, tenía un futuro. En independencia de su edad y sus diagnósticos previos, era una persona y su muerte fue sorprendente. ¿Y por qué nos impactan tanto las noticias? Porque pensamos, porque nos hacemos preguntas, porque inmediatamente después de enterarnos viene a nuestra mente: ¿y si le pasa algo a algún familiar? ¿Y si enfermo un familiar? ¿Y si yo me enfermo? ¿Cómo voy a afrontar esta situación? ¿Cómo me voy a sentir si la próxima noticia es de alguien conocido? Voy a comentar algunos testimonios de personas que me permitieron compartir cómo se sentían ante las noticias. Una señora me comentó lo siguiente: a mí me pasó que mientras me contaban de la muerte de alguien por coronavirus, me contaban de la muerte de otros. Y la pregunta automática era: ¿murió también por coronavirus? Y la respuesta era: no, murió de cáncer, murió por accidente. Y es como raro, no se sabe qué sentir porque todas las muertes dan pena, pero es como si morir por coronavirus fuera más triste, porque esas personas no tenían enfermedades previas, no se accidentaron, no la vieron venir, no buscaron morir y no estuvieron en riesgo. ¿Nos ha pasado eso? ¿Que nos enteramos de la muerte de otras personas por otros diagnósticos? ¿Y qué pensamos? ¿Hacemos comparaciones en qué significa una muerte, qué significa la otra? ¿Sentimos diferentes emociones como le pasa a esta señora? Y cuando nos enteramos de la muerte por coronavirus de alguien, ¿cómo nos sentimos al recordar a un ser querido? Voy a comentar el testimonio de un joven. Él me dijo: si mi padre estuviera vivo, lo más probable hubiera sido que se moría por coronavirus, porque no habría hecho caso a nada ni a nadie y no se hubiera cuidado. Su obesidad lo hubiera llevado a no sobrevivir, y esto me hace pensar en que ahora estaría en un duelo más difícil, porque no lo podría haber abrazado y no podría haber velado en compañía de familia y amigos. Él recuerda a su papá mucho en esta época de coronavirus. Hace unos días, una persona me comentó lo siguiente por el WhatsApp: cuando me enteré de la 5ª muerte por coronavirus, me desensibilicé. Ahora ya sé que me enteraré de más muertes. Al inicio pensé que solo le daba a los que salían a la calle. Luego comprendí que nadie tiene la garantía de que no se va a contagiar. Nadie está libre aún cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Con tantas noticias es difícil no perder la sensibilidad al dolor ajeno por la pérdida. Bueno, lo ideal es no irnos a ningún extremo, ni perder la sensibilidad, ni relajarnos pensando que no nos va a dar y ya no usamos mascarilla, ni tampoco irnos a la angustia pensando que a pesar de que cumplimos el protocolo nos podría dar. Mi gran amiga Nasira Atala, directora de la Escuela de Teatro La Histriónica, compartió también su testimonio. Me dijo lo siguiente: a mí las noticias de alguien cercano que tiene la enfermedad, no me he enterado de personas conocidas que hayan muerto, me ponen, además de nerviosa y apenada, muy alerta. Pienso en todo lo que hago y en lo que hice los últimos días. Si lavé bien, si limpié bien, si desinfecté las cosas del delivery bien. Y esas dudas se instalan en mi cuerpo en forma de dolor muscular. Se me empiezan a contraer los músculos y me duelen. También se me cae mucho el pelo. Lo que trato de hacer es ver solo las noticias necesarias. Ando evitando hasta ver películas con mucho suspenso o acción. Escucho música o busco en lo que veo y oigo tranquilidad. Te felicito, Nasira. Esa es la mejor forma de afrontar esta situación. Un señor me contó lo siguiente: hacía unas semanas que en el edificio se había mudado una señora como de mi edad, con sus 2 hijas que se notaba que eran mayores de edad. Solo la vi un par de veces y nos enteramos que murió por coronavirus. La noticia impacta. ¿Qué podía hacer? Se me ocurrió dejar una carta debajo de la puerta para dar el pésame. Pensé que un dinero les vendría bien a las hijas y organicé una donación con un monto mínimo significativo por cada vecino.
Hasta ahora no me he encontrado con las hijas. No sé bien qué es lo que les diré. Tomando en cuenta esta noticia, sugeriré que tomemos en cuenta que aunque nosotros no conozcamos a la persona, si quien nos lo cuenta es un familiar del fallecido, es esa la persona la que está en duelo. Tengamos empatía, no le contemos inicialmente cómo nos sentimos. Primero escuchemos, validemos sus emociones. Digamos un comentario empático y si no sabemos qué decir, digamos honestamente, no sé qué decir, pero aquí estoy para escucharte. Hay un porcentaje de personas que actualmente están con mucha ansiedad. Están pensando que les podría venir el coronavirus a ellos o a sus familias. Estas personas suelen ser justo quienes tienen todo ordenado, quienes cumplen el protocolo milimétricamente, pero aún así están con pensamientos que les provocan ansiedad. Si tú eres uno de ellos, lo que te diré es que empieces a preguntarte lo siguiente. ¿De qué manera me ayuda a pensar así? ¿Qué evidencia tengo de que lo que pienso es cierto? ¿Cómo estoy cumpliendo el protocolo en esta cuarentena? ¿Cuál es la evidencia de mi cuidado personal? ¿Cómo nos estamos cuidando en familia? Cuando alguien entra o sale, cuando viene una persona extraña a dejar el delivery, ¿cumple el protocolo de seguridad? ¿Yo cumplo el protocolo de seguridad? ¿Por qué necesitaría estar más ansioso? ¿Por qué no puedo basarme en la evidencia en que estoy haciendo todo lo que está en mis manos y lo estoy haciendo bien? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué está en mis manos hacer y qué es lo que no está en mis manos hacer? Si tú estás cumpliendo el protocolo, felicítate. Y hay que desarrollar, por supuesto, tolerancia a la incertidumbre, porque lo único que está en nuestras manos es cuidarnos como seguro lo estamos haciendo. Está bien sentir, es inevitable. Si piensas, vas a sentir. Lo importante es que pienses las cosas en su justa dimensión. Entonces, repasando, ¿qué pensar para bajar la ansiedad? Siempre para bajar la ansiedad tienes que pensar las cosas basándote en la evidencia. Ya lo estás haciendo bien. Sé que la noticia te impacta. A todos nos impacta enterarnos de la muerte de alguien, sea por la razón que fuere. Como dije anteriormente, vienen preguntas, vienen recuerdos, aparecen emociones y va a ser inevitable que quieras expresarlas. ¿Con quién las estás expresando? ¿Tienes un chat de amigos? ¿En ese chat te sientes en confianza? ¿Puedes espontáneamente a cualquier hora decir, siento ansiedad, siento mucha pena, me enteré de la muerte de alguien, me da mucha pena que alguien esté internado? Si no lo tienes, puedes crearlo. Quizá tienes muchos chats donde solo se comparten memes y alegrías, aunque la verdad es que últimamente la gran mayoría de amigos estamos compartiendo nuestras emociones, y eso es bueno. O quizá eres de las personas que prefiere compartirlo solo con una persona. En todo caso, deseo para ti que tengas un espacio para expresar cómo te sientes. En un siguiente video hablaré específicamente de cómo ayudar a las personas que pierden un familiar por coronavirus. Y si eres tú quien perdió un familiar por coronavirus, ahí encontrarás algunas sugerencias para afrontar este momento y para transitar el duelo. Nos vemos pronto.